Tal y como les prometimos hace algunos días, hoy hemos invitado a la aventura del saber al autor de este libro, Daniel Solana, el libro Desorden. ¿Lo recuerdan? Buenos días, Daniel. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Oye, vamos a ver, ¿por qué llamaste Desorden a este libro? Me costó mucho escoger el título, como siempre cuestan estas cosas, pero creí que era una palabra que definía parte del concepto central del libro y que es esa alternativa a la racionalidad que va más allá de lo lineal. Me pareció que era un nombre que sí definía ese punto. Que es una palabra de origen griega de hecho, que se usó durante 1000 años, ¿no? En el griego, metis, ¿no? Sí, y sí, que sí. tú encontraste leyendo a Jean-Pierre Vernant. Sí, el libro empezó de un hallazgo casual en una biblioteca de un librito pequeño, pero a mi entender valioso, escrito por Bernard y un sociólogo belga que es Détienne, Marcel Détienne, que hablaba de un concepto muy común en la antigua Grecia, que es la metis, que era una alternativa a la inteligencia lógica y que aglutinaba una serie de habilidades y capacidades del ser humano, como es la intuición, la audacia, la atención vigilante, la astucia, la utilización de artimañas, una serie la intuición, la creatividad, una serie de habilidades que les permitía a los griegos tomar decisiones en entornos de incertidumbre, en aquellos espacios donde había demasiada información o muy poca información, existía la ambigüedad y la inteligencia de la lógica era ineficaz, utilizaban esa alternativa a la inteligencia lógica. Y eso se utilizaba en muchos ámbitos, en el ámbito, por ejemplo, los cazadores, los pescadores, los generales en la guerra, los médicos en aquel momento que disponían de muy poca información y tomaban las decisiones en función de dos parámetros. Y leyéndolo me di cuenta poco a poco de que tenía mucho que ver con una de las grandes capacidades que se le atribuye y que se requiere desde el ámbito de la publicidad para abordar un proyecto. Porque en el ámbito publicitario uno nunca tiene toda la información, abordamos proyectos complejos desde el punto de vista, no importantes, pero sí complejos desde el punto de vista de dónde se ubican las problemáticas y dónde se ubican las soluciones. Y en esos entornos que son muy inciertos, me pareció que estaba describiendo perfectamente algo que nosotros en publicidad llamamos simplemente creatividad. Y que O sea que desorden y creatividad, en tu opinión, están relacionados. Hay una relación, sí, hay una relación. Hay una relación, la creatividad te invita, o el pensamiento creativo te invita a desestructurar la metodología. Algo que nos sucede en las agencias, sucede normalmente en el ámbito de la creatividad, es que por mucho que busques un método creativo nunca lo encuentras. Porque si realmente utilizas un método creativo, al final lo que te lleva es a encontrar una solución obvia, ¿no? Claro. Entonces lo que necesitas es desestructurar constantemente los procesos habituales de trabajo lineal, secuencial, lógicos. Y eso te invita a penetrar en la selva del desconocimiento de un entorno, de una problemática, sin más recursos que tu propia intuición, tu exploración, tu experiencia, eso sí, tu capacidad de conjeturar, la creatividad, el hecho de buscar vinculaciones en lo no vinculado y una serie de habilidades que luego descubres que, demonios, son importantes no solo en el ámbito de la publicidad, sino en el ámbito de cualquier ámbito profesional y que nos enseñan poco y mal, ¿no? Oye, y en relación con los demás, es decir, con las otras personas que están también tratando de solucionar de este modo creativo la incertidumbre, o digamos concretar algo que responda a lo que se busca. A mí me parece que hay puntos, cada vez más claramente, puntos de conexión entre muchas disciplinas, oficios, momentos. Todos nosotros, estemos en un trabajo u otro, nos dediquemos a una cosa u otra, al final nos enfrentamos a problemas. Y la mayoría de los problemas no son los que descubrimos o nos hablan en las escuelas, en las facultades y en los libros sobre formación a nivel de management empresarial. No son problemas expuestos, sino son problemas ocultos, son problemas que no sabemos que están ahí y que están y a veces ejercen una influencia brutal sobre estas decisiones, ¿no? Entonces, yo creo que esas habilidades que tienen que ver con la publicidad tienen mucho que ver también con otro tipo de decisiones en otros entornos profesionales. Hace poco que se ha estrenado una película sobre Steve Jobs, otra. ¿Tú dirías que Steve Jobs es un personaje mítico? Absolutamente, yo creo que lo representa. Representa esa persona que toma decisiones basadas en una experiencia que no es absolutamente lógica y secuencial y lineal, sino que utiliza todas sus capacidades, ¿no?, para tomar esas decisiones. Muchas de ellas no se pueden explicar, no están fundadas, porque uno mismo las desarrolla en estratos más inconscientes de su propia racionalidad o de su propio pensamiento, pero que son importantes para tomar las decisiones, ¿no? Y que desde un punto de vista puramente racional muchas veces desdeñas.
hay un concepto que sale en el libro, a mí me parece muy interesante, valioso, muy ambiguo y complicado, pero interesante, que es la intuición. La intuición, los grandes científicos hablan de la intuición, la utilizaban, Einstein la defendía, ¿no?, como un gran valor intelectual. Y en cambio en nuestro día a día, en la empresa, la intuición no la utilizamos, ni siquiera es muy adecuado ponerla encima de la mesa cuando abordas un problema y empezar una reunión diciendo, yo no lo sé, pero intuyo que... ¿no? Eso no es demasiado válido en nuestra sociedad. Y en cambio es un valor, ¿no? Creo que Jobs era un magnífico intuitivo, ¿no?, desde el punto de vista de que utilizaba esas capacidades para tomar decisiones correctas, como nos demostró. Los propios científicos, ¿no? Lo primero en la investigación científica es la hipótesis, ¿no?, de que algo puede ser de una manera, ¿no? Luego está intentar demostrarlo. Pero lo primero, ¿no?, es la intuición, ¿no? Es la hipótesis. La hipótesis no se obtiene después de haber estado haciendo cuentas, ¿no? Sino, y muchas veces el propio sueño te ayuda, ¿no? Sí, pero hay aspectos, por ejemplo, yo hago referencia a un psicólogo americano, Gary Klein, que habló y escribió mucho sobre la intuición. Él hizo un estudio de campo en diferentes oficios donde la intuición era importante, por ejemplo, que tenían que tomar decisiones rápidas en entornos inciertos, por ejemplo, los bomberos, los pilotos de caza, las enfermeras de las áreas neonatales, de los hospitales, que tienen que tomar decisiones sin demasiada información y muy rápidas, porque un recién nacido no se queja, pero si tiene una pequeña infección, enfermedad, pues puede acabar con su vida muy rápidamente. Entonces, en esos ámbitos, él les preguntaba, ¿no?, ¿y cómo ustedes, ¿no?, cómo un bombero sabe cómo actuar, ¿no?, o cómo no actuar? ¿En qué te basas, ¿no?, para tomar las decisiones? Y hay un concepto que él habla en el libro que a mí me parece relevante, lo recogí, lo escribí, y cuando pienso en él me parece que refleja muchas de las decisiones o las situaciones que tomamos, que decía... yo no sé por qué tomó la decisión, decía una enfermera, pero reconozco una serie de detalles que cada uno en sí mismos igual no son significativos, pero en su conjunto me dicen que incuestionablemente ese niño está enfermo. Yo creo que eso es importante para nuestra vida, ¿no? El hecho ya no de solamente de establecer hipótesis, sino de dejarse llevar un poco por esa parte intuitiva, pero que al final, si está basada en experiencia, implica que partes de tu percepción están activas para definir una serie de señales que igual en su detalle no lo sabrías explicar, incluso racionalmente, pero en conjunto, inevitablemente, incuestionablemente te dicen has de ir por ahí. Y eso yo creo que hemos de hacerle caso, por lo menos escucharlo, porque es importante a todos los niveles de nuestra vida, ¿no? Otra de las propuestas del libro es que es mejor, digamos, que manejar, actuar con las manos, que sencillamente especular sin hacer nada, ¿no? Es decir, que en el proceso de hacer cosas, de dibujar, digamos que se obtiene mejor resultado así, ¿no?, que la pura especulación, entre comillas, metafísica, ¿no? Sí, yo creo que en la historia de la humanidad hemos separado las labores más artesanales de las labores intelectuales. Y eso, que también sucede mucho en el mundo de la publicidad. En el mundo de la publicidad, en un momento dado, abandonamos la parte más artesanal, más de taller. Los estudios de diseño salieron fuera de las agencias. La gente que se remangaba y ilustraba o hacía los originales, diseñaba, salieron fuera y nos quedamos solamente con el concepto, solamente con la parte más intelectual del trabajo. Y eso es un error, porque finalmente las manos te ayudan a aprender sobre lo intelectual. Hay una fuerte conexión entre lo que haces y lo que piensas, incluso. Y esa fuerte interconexión, además, tiene capacidades creativas. Cuando estás haciendo algo, te permite un aprendizaje que lo puedes reutilizar haciendo las cosas, ¿no? Totalmente. Entonces estamos como desconectados. De repente, por lo menos en el ámbito de la publicidad, nos cortaron las manos y nos quedamos simplemente con cabezas, y las cabezas por sí mismas son inoperantes o tienen dificultades, ¿no?, para desarrollar diferentes áreas. Oye, Daniel, me gustaría que nos hablaras de W en este último minuto que nos queda. Aparcamos un momento el libro y hablamos de W. Bueno, W es una agencia que nació en el ámbito digital, nació en un ámbito de incertidumbre cuando Internet irrumpió en el ámbito del marketing, en el ámbito de nuestra vida y nos planteamos el hecho de poder establecer soluciones de comunicación y soluciones creativas, soluciones de marketing en estos nuevos entornos donde las empresas, las compañías, las marcas todavía no sabían en aquel momento cómo realmente ubicarse. Y a partir de eso fue en el 97, vamos a hacer cumplir 20 años de aprendizaje continuo en entender cómo el mundo se está transformando y cómo lo reinterpretamos desde el ámbito de la comunicación y de la publicidad. ¿Y qué tal va la empresa? Bien, bien, bien. Empezamos en Barcelona, tenemos oficinas en Barcelona, Madrid, en México y en Chile.
y con la intención de ser útiles en un momento muy crítico, desde el punto de vista de punto de inflexión en el ámbito del marketing y la comunicación. Nos va bien. Muy bien, muchísimas gracias, A ti, Daniel. a vosotros. Gracias por el libro, gracias por estos minutos tan extraordinarios y que te vaya bonito. Pues muchas gracias, muy amable.